En este momento inicia Tiempo de Devoción. Ya hemos llegado a nuestro tiempo de devoción, el mejor tiempo, el tiempo donde vamos a leer de la palabra del Dios que está vivo, la palabra, el libro que da vida y vida en abundancia. Hoy vamos a leer de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y esta palabra es una tremenda palabra. Busquen su Biblia, busquen su tablet, busquen su laptop, su teléfono, lo que tengan, y vamos a buscar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Y la palabra dice de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vuelvo y repito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto no hemos sido lo que estamos muchas veces asustados de la muerte? Y que pensamos que cuando llegue la muerte todo finaliza. No finaliza, porque si no has sido un hombre en Cristo, te vas al infierno. Te voy y te digo con directo, no tengo. Te lo digo directo, si no buscas a Cristo, al infierno irías. Pero cuando vives en Cristo, no te preocupa morir. No estás asustado de morir, porque solamente vivir en Cristo, tener a Cristo en tu alma y corazón, ya tienes ganancia al morir, porque vas al reino de los cielos, al lugar donde está todo preparado para ti, donde vas a ser una persona especial, donde solo estarás para adorar a un Señor Dios Todopoderoso. Hoy muchas veces de nosotros decimos, sí, pero 24 horas adorando a Dios. Tú no sabes, yo no te quiero ni siquiera decir lo que es la imaginación de estar adorando a nuestro Dios Todopoderoso. El solo hecho de estar en su presencia ya sería una gran ganancia. Y eso lo recibimos al momento en que morimos en Cristo. Por eso, vive en Cristo para que el día que mueras seas de ganancia al morir en el Señor, porque Él tiene pura plenitud y amor para ti. Amén, tremenda palabra. Y de verdad que vivir es Cristo. ¿Por qué vivir es Cristo? Porque cuando uno acepta a Jesucristo como su Rey y Salvador, Él te da vida y vida en abundancia. Entonces vivir es Cristo. Y cuando uno se va, se muere, es ganancia. ¿Por qué uno gana? Porque ya ganaste el reino de los cielos, ya puedes habitar en la presencia de Dios, puedes adorarlo 24/7, vivir en las calles de oro, caminar donde hay rubíes, esmeraldas y diamantes. Por eso vivir en Cristo es ganancia, porque cuando uno vive en Él, usted va a recibir el premio máximo, pero el premio máximo lo recibirás al final del camino, cuando ya te mueres y pasas de vida a ganancia. Y lo que llamamos mejor vida. Maravilloso eres, Señor. Gracias. Amén. De inmediato vamos a continuar en la segunda parte del pastor que desde los 8 años aceptó a Jesucristo. Hizo un corto a los 12 y a los 18 nuevamente se dio cuenta que solo Cristo salva. Amén. Pastor Kenneth Liberia, a continuación, hoy seguir con más en esta segunda parte de este gran testimonio. Tiempo de adoración. Seguimos aquí ya con Kenneth Liberia para seguir hablando. Kenneth, en la primera parte terminamos donde fue lamentablemente el hecho en el cual ya reconoces al fin que no fue culpa de Dios, era un proceso que tenías que pasar. Pero Kenneth, ¿dura cuánto tiempo luego soltero? Yo creo que duré como aproximadamente 3 años. 3 años sí, soltero. 3 años soltero, sí. Luego conoce a tu actual esposa. Sí, sí, correctamente. ¿Cuál es el nombre de ella? Se llama Adalgisa. Alalgisa. Sí. ¿De ella es de Curazao? No, ella es de República Dominicana. Dominicana. Sí. Ok. ¿Con Adalgisa sí tienes hijos? Sí, claro, tengo 2 hijos. Tienen 2 hijos, Sí. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de Adalgisa, dominicana, fue un otro proceso, fue una Sí. otra cultura. Eso es verdad. Nuevo. Adalgisa también cristiana. Claro. ¿La conoces en el cristianismo o tú la llevas al cristianismo? No, yo la conocí a ella en el cristianismo y eso fue algo maravilloso porque me recuerdo que Dios siempre me decía después de ese proceso, decía, mira que tu esposa va a ser una extranjera. Y dije, bueno, Dios mío, eso parece como difícil. Y me recuerdo que fuimos a una misión, una iglesia. ¿Dónde se conocen ustedes? ¿En República Dominicana o en Sí, Curazao? en República Dominicana mismo, sí. Sí. Fuimos a una misión en República Dominicana. Ok. Y bueno, en mi mente no estaba eso de conocer a una chica, un hermano para casar. Es que Dios es así. Sí, Dios es así. Yo solamente puse un reto, digo, Dios mío, bueno, si mi pareja va a ser de este país, permite que ella sea una mujer profesional. Solamente eso fue lo que yo puse como señal ante Dios. Y así pasó. Y así me pasó. Conociste a una profesional y te enamoraste. Y me enamoré.
con ese sazón que tienen las dominicanas. Me imagino que para ti fue impactante conocer a esta mujer profesional y cristiana. Sí, sí, para mí fue impactante porque eso fue una de las señales que yo puse a Dios y como ya he dicho, eso no estaba en mi mente, era una misión espiritual, era una misión, un trabajo para el Señor. Y ahí hubo una conexión divina y confirmación y ahí una vez me comprometí y wow, eso fue una bendición. ¿A lo cuánto tiempo se casaron? Nosotros nos casamos yo creo como a un año y medio, sí. Perfecto. Me dice que tiene 2 hijos, ¿cómo se llaman? El mayor se llama Adderley. Adeline. Tiene 19 años Ok. y el más pequeño se llama Kendrick y tiene 12 años. Ok, Kendrick y Adri, que es el más joven. Sí, Perfecto. Kendrick es el más joven. Viven en República Dominicana, ¿no? Sí, viven en República Dominicana. sí. Excelente. Kenneth, hablemos ahora un poquito más de el proceso de convertirte en pastor. ¿Qué hace? ¿Empiezas a estudiar teología? ¿Cómo llega todo esto? Bueno, eso directamente es un llamado de Dios. Ok. Eso fue un llamado de Dios. Y en primer lugar, yo creo que una persona debe de conocer el llamado que Dios tiene para con su vida. Muy bien. Sí, entonces, desde muy joven ya en mí se manifestaba rasgos de liderazgo. Y cuando me entregué a Dios, fue justamente en esa área mismo que Dios predestinó para utilizarme. Y bueno, me hablaron de ese ministerio, me profetizaron a través de diferentes personas, me dijeron que Dios tiene un llamado pastoral para tu vida. Bueno, ¿qué pude hacer? Orar a Dios, profundizarme en su palabra. Estudié teología, fui a una escuela bíblica, un instituto bíblico. Ok. Pues me preparé, porque sin preparación yo creo que uno no puede lograr muchas cosas. Hoy en día ejerces como pastor ¿en qué iglesia? Sí, en CCI Adoración Viva, Comunidad Cristiana Internacional Adoración Viva. Perfecto. Como pastor, ¿cómo te sientes? Con una gran responsabilidad, sí, ¿por qué? Porque en esa función yo tengo que lidiar con personas, hacerles conocer su identidad, hacerles conocer su potencial, hacerles conocer a Dios, proyectarlo hacia donde Dios le quiere llevar. Pues en la misma trayectoria que pasó en mi vida, yo tengo que manifestarlo a la vida de ellos y llevarlos a conocer a Dios y su propósito. Kenneth, cuando tú hablamos como pastor, que tú estás ejerces en Curazao, ¿correcto? Sí. CCI, Adoración Viva. ¿Cuál es el sueño o qué es lo que Dios pone en tu mente? ¿Seguirás siendo un pastor en Curazao o serás un pastor de alguna otra nación? Bueno, Dios me habló años atrás de ejercer el ministerio o de llevar el evangelio a muchos reinos, a diferentes Ok. países. Pero directamente tengo una visión, sí, con República Dominicana de seguir extendiendo el reino allá. Entonces, Kenneth, ¿tendrías la posibilidad de ser un pastor en la República Dominicana? Sí, claro que sí. ¿Qué claro parte que sí. de la República Dominicana? Bueno, mi visión es más en el parte sur. Estamos hablando de que seguro por ahí es la señal. Claro que sí, también. Pero yo no me entendiste limito, que la yo- señal fue doble. Me Fue diste la doble. mujer y también me dijiste que aquí tengo que pastorear. Claro que sí, sí. En Pero yo sur, soy un hombre cuando que... hablamos del sur, ¿qué parte del sur? estamos es de hablando dónde? de Baní. Ella es Banileja. Sí, Banileja, ¿Sabes que allá se hacen, allá están los mejores mangos del mundo? Claro que sí, claro que sí. Los mangos manilejos dominicanos, wow, se los recomiendo si alguna vez tiene la oportunidad. Cuando llegue a República Dominicana, cuando le den mango, dígame, denme un mango banilejo. Son Claro muy que buenos, sí. por cierto. Eso es verdad. Y los dulces banilejos. Sí, lo dulce, wow, tremendo. Excelente. Kenneth, regresar a República Dominicana, ¿entiendes tú? Mira, vamos, siendo un poco lógico, la economía es un poco difícil. Proclamar una iglesia en República Dominicana. Sí. ¿Tú cómo entiendes que podrías hacer eso? Porque no es lo mismo tener una iglesia en islas como estas, donde Correcto. la economía es un poco más estable, que la República Dominicana, donde a las personas se le hace un poquito más difícil. Sí, yo creo que sí, eso es verdad, como usted dice, pero yo creo que si Dios manda a una persona, respalda, ¿ok? Yo creo que uno tiene que tener un plan de acción, eso es de verdad. Y si Dios manda a una persona a hacer algo, Él manda el respaldo. Lo que uno tiene que hacer es estar alerta, sí, no limitar a Dios y usar las habilidades que Dios le da a uno para implantar la visión. Yo creo que si implementamos la visión como Dios lo quiere hacer, Él manda los recursos, manda las personas y todo lo que necesitamos para llevar a cabo su plan. ¿Para cuándo Kenneth podría estar en República Dominicana? ya? Bueno, una fecha exactamente no tengo. Porque el que la sabe es él. Sí, yo me pongo en disposición, pero yo creo que está muy cercana. Sí. Muy cerca. Ok, Kenneth, como pastor, ahora. Vamos a hablar un poquito del Kenneth que no solamente es pastor, sino que también ahora prepara libros. Bueno, Recientemente, como te estamos viendo en las imágenes, Kenneth mostró su libro. eso es verdad. Háblame de ese libro. Bueno,
es una área nueva en mi vida. Ok. ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro, Muy sí. bien. Se llama Libres del Poder del Tiempo Pasado. Que es el que tienes acá, Sí, ¿no? sí, es el que tengo aquí también. Sí, Ok. se llama Libres del Poder del Tiempo Pasado. Cuando hablas libre del poder del tiempo pasado, ¿a qué te refieres? Bueno, yo creo, estoy convencido que el tiempo puede ejercer poder sobre nuestras vidas, nuestros planes, nuestra visión. Y muchas veces cuando no tomamos la decisión al tiempo correcto o no identificamos el tiempo correcto, puede haber fracasos, disoluciones. Y muchas veces ese fracaso, ese trauma, forma un poder que nos puede aguantar a desarrollar y llegar donde Dios quiere que llegamos. ¿Te ves como un pastor? ¿Qué tú eres? ¿Un evangelista, un profeta? ¿Eres una persona que líder mañana, un apóstol de iglesias? ¿Cómo te ves? Bueno, yo no me limito a Dios. Yo creo que el evangelio o el cristianismo es un organismo vivo que tiene que crecer y desarrollar y llegar hasta Dios le quiere llevar. Momentáneamente me veo involucrado en el ministerio pastoral y como maestro, pero no me limito a Dios. Donde Él me quiere llevar, yo me pongo disponible para llegar a Él. Te pregunto esto porque hay muchas cosas interesantísimas en ese libro que precisamente habla sobre los fracasos o las cosas que nosotros nos pensamos tanto del pasado y a lo que podemos hacer en el futuro. El futuro, correcto, sí, sí. Porque este libro también hablo muchas veces de cómo reconocer el plan de Dios, cómo accionar al tiempo justo de Dios, cómo no dilatar el tiempo o adelantar el tiempo, que eso también es muy importante. El tiempo de Dios es preciso. Hablo del tiempo kairos de Dios, hablo del tiempo crono de Dios. Pues ese libro abarca muchos aspectos del tiempo de Dios, no solamente del tiempo pasado, sino del tiempo presente también. Por ejemplo, muchas personas tienen un llamado de parte de Dios, no saben cómo desarrollar el llamado, cómo llegar a ese llamado. Entonces, en este libro también hablo un poquitico de cómo es la preparación y cómo uno entra en ese llamado específico también. Cuando hablamos de este libro, que es un libro, un audiobook. Sí, es un audiolibro, sí. Correcto. Las personas que me imagino que ya estarán ansiosas por tener este libro, ¿cómo harían las personas por medio de una página web, cómo harían de alguna forma comunicación con Kenneth para poder adquirir este libro? Bueno, actualmente lo pueden conseguir a través de yo mismo. Me pueden llamar por el número 514-1849 o por Facebook también. Pueden subir al Facebook, tengo un fanpage, Kenneth Liberia, ahí también me pueden agregar en su Facebook, ahí también me pueden mandar mensajes y hacemos correspondencia y yo le hago llegar el libro también. Como podrán ver en las imágenes, ya tenemos puesto claramente donde la gente puede buscar a Kenneth Liberia por medio de Facebook, por medio de la página web y también por medio de las comunicaciones en el cual, si una persona mirando tu trayectoria, que ya viajas a diferentes países para predicar, también por medio de estas comunicaciones puede invitar a Kenneth a predicar en alguna iglesia de cualquier país donde se ve este programa. Sí, correcto que sí. Me pueden llamar por mi teléfono o mandarme una solicitud por Facebook o correo electrónico. Actualmente también voy a hacer una visita recientemente también a la isla de Bonaire, cual voy a visitar diferentes iglesias. Pues me pueden contactar ahí y hacer una invitación. Perfecto. Kenneth, hablemos un poquito de la vida actual que está sucediendo, que vemos que ya los finales de los tiempos están cada día. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 10 años, todo el mundo me decía, Cristo viene. Perfecto. Claro. Pero ya yo ahora siento que en verdad Cristo ya viene. Bueno, el tiempo nadie lo sabe, como dice la palabra, pero las señales nos hacen conocer que el tiempo está ya casi al llegar. Las señales están cumpliendo todos. Palpablemente podemos ver las señales y eso nos hace consciente que el tiempo está llegando y uno tiene que estar preparado y como cristiano llevar la palabra a los otros que no conocían esa palabra. Hoy en día, ¿cómo le dirías tú a las personas para que se conviertan a Cristo? Bueno, evangelizar no es algo difícil. Yo creo que cada persona puede analizar su vida, su circunstancia y analizar la forma de vida que lleva. Y las necesidades que él tiene, si ha intentado hacer muchas cosas y no lo ha logrado, esa es una señal que la solución es Cristo. La solución es Cristo. Entregando tu vida a Cristo, teniendo una relación con Cristo, es la solución. No que se van a terminar las pruebas, los procesos, pero no. Vas a tener la seguridad de que hay un Dios que te apoya, que te ayuda, que te guía y tu final, tu destinación va a ser el cielo. Kenneth, tengo una pregunta que un poco delicada, pero como pastor me gustaría que nos las contestaras. Muchas personas tienen a veces la duda por motivo de que hoy en día llaman los pastores que viven en excelentes vehículos, tienen excelente
casas viven como ricos y millonarios, ¿ok? Y todo el mundo dice que utiliza el diezmo, utiliza la ofrenda, y hay personas incluso que no quieren asistir a la iglesia porque tienen el temor de decir de que también le está pasando lo mismo, de que el pastor está utilizando su dinero para enriquecerse. ¿Cuál una palabra como pastor Kenneth hoy en día le daría a la gente que tiene esa duda de poder dar algo en la iglesia, de no entender que lo que tú danos es a la persona? Si la persona comete un error, es su error, no el tuyo, tú cumpliste, pero que aprendamos a que esto es parte de lo que Dios hace. Bueno, eso es verdad. Como personas muchas veces nos aferramos a lo que tenemos, nuestra propiedad, nuestro dinero, y no queremos dar a Dios, no queremos bendecir a Dios, no queremos honrar a Dios. Yo creo que debemos de honrar a Dios con todo lo que tenemos, porque Él nos ha dado. Y si Él nos ha dado de gracia la virtud, la fuerza para trabajar, tenemos que saber de honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Y por qué? Porque eso trae una bendición. Y muchas veces dicen que los pastores toman los ingresos de los miembros. Yo tengo otra visión de eso. Si una casa, si un papá tiene bienes, tiene recursos, eso le toca a sus hijos también. Pues con otra palabra, si un pastor tiene recursos, esos recursos, o sea, bendición financiera, tiene que manifestarse en su pueblo también, tiene que manifestarse en los discípulos también. Pues yo creo que la bendición llega a la cabeza y tiene que fluir hacia los miembros. Pues si un pastor es una persona pudiente, sus miembros también deben ser personas pudientes. Esa bendición tiene que fluir. Pues si esa bendición no fluye, queda solamente en la cabeza, ahí hay algo extraño. Pues eso es el principio de la paternidad. Si mi papá está en buenas condiciones, yo debo de estar en buenas condiciones. Tú dices, en pocas palabras podemos entender que a Jesucristo realmente no le gusta que tú estés pobre, le gusta que tú estés bien. Sí, muchas veces hay un mal concepto de tener una humilde condición, para no decir pobre, y pensamos que identificar el Evangelio es identificarlo con una humilde condición. No, yo creo que Dios es un Dios de prosperidad. Dice su palabra que es el dueño de oro, plata. Pues si es dueño de eso, entonces Él lo quiere dar a nosotros también. La prosperidad, las finanzas, lo que debemos tener es ser un buen mayordomo, utilizarlo, manejarlo y utilizarlo para promover el Evangelio. Yo creo que ese es el plan de Dios. Los recursos no son para enriquecernos, sino para tener una buena mayordomía, administrarlos y saber cómo promover el Evangelio. ¿Cómo podemos interpretar cuando Jesucristo llega a decir que más fácil está grande la puerta para el pobre que para el rico? Bueno, yo creo que el concepto es aferrarse a la riqueza, considerar las riquezas como un Dios. Es más, Jesús mismo lo dice, el dinero es un Dios y no puedes servir a dos señores. Pues si una persona que es rica, si identifica su dinero como un Dios, ahí ya todo está perdido. Dios es Dios, el dinero es un medio, hay que utilizar el dinero no te puede utilizar a ti. Estamos hablando en pocas palabras que no permitamos que el oro se convierta en nuestros dios. No, tenemos que saber utilizar el oro. El oro, entonces, en pocas palabras, lo pone Dios para uso, no para adoración. No lo creo, no. Es algo de uso, es algo para promover su evangelio y compartir con el prójimo. ¿Qué sucede si con los pastores que sí están cometiendo los errores, utilizando los fondos de los peregrinos para mal uso? Bueno, es un mal concepto. Lo que nos toca a nosotros, que tenemos el conocimiento, es orar por esos pastores y llevarle el conocimiento a ellos. Es necesario, no podemos dejar que ellos se pierdan y llevan una masa con ellos. Debemos de orar por ellos y utilizar una estrategia para llegar a ellos y para decirles que eso no es correcto. Tenemos la responsabilidad de hacer eso. Una pregunta que me quedó. Tus padres viven en Curazao. Sí. ¿Hoy en día sí son cristianos, convertidos, que recibieron a Cristo? Sí, mi mamá, mi hermana, sí, una gran parte de ellos. Tías. Los padres, nuevamente, tus padres, estamos hablando de que tú eres más hermanos. Sí, yo tengo más hermanos, sí. ¿Cuántos son ustedes? De madre y padre somos 3. Ok. Y tengo 2 hermanos más también. Perfecto. ¿Estamos hablando de que ellos también se han convertido? Sí, tengo una hermana que ya es bautizada, mi mamá es bautizada. Mi otra hermana también conoce la palabra, mi papá también, pero a ella nos falta esa decisión final de dar ese paso. Perfecto. Bueno, estamos casi finalizando nuestro tiempo en tu tiempo de adoración, en que Shermila y mi persona, para nosotros un honor, un placer de poder tenerte acá y de poder compartir contigo cosas interesantes, principalmente porque hemos tenido mucho testimonio de personas que han pasado con muchos procesos, y la idea es de poder presentar también personas que desde el inicio de su vida han estado en el bienestar con el Señor. Para finalizar, tus palabras para nuestros fieles televidentes, algo que Dios te inspire en este momento para decir a las personas que nos están viendo. Bueno, no debemos de limitar a Dios en nuestras vidas. Debemos tener una relación personal con nuestro Dios, conocer a Dios como Él es, saber que Él tiene un propósito con nuestras vidas.
Una persona que no tiene propósito no puede llegar a ninguna parte en su vida. Conocer a Dios de propósito, vas a entrar en una relación con ese Dios de propósito y tu vida espiritual, tu vida cristiana va a ser una vida de colores. Vas a vivir enamorado de Dios. No vas a tener una obligación con Dios, no, vas a tener una responsabilidad con Dios, una comunión, una relación con Dios. Yo creo que eso es la clave en este tiempo, tener una relación con Dios, conocer a Dios como ese Padre amoroso que te quiere y quiere lo mejor para con tu vida. Y cuando tú reconoces a Dios como un Padre amoroso, te entregas de lleno a Él. Eso es mi palabra. Amén. Excelente palabra, Pastor Kenneth. Un placer inmenso de Muchas tenerlo gracias. aquí en Tiempo de Adoración. Igualmente a todos ustedes por habernos acompañado y que continuarán disfrutando de este programa, que tenemos muchas más cosas para ustedes. Muchísimas gracias, sigan disfrutando y nuevamente bienvenido y sabe que las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias. Gracias. Ustedes sigan disfrutando más de Tiempo. En este momento inicia Tiempo de Dar Gracias. Dios, gracias por tu plenitud, de tu amor para con nosotros, porque vivir en Cristo es vivir con tu gran amor. Y el día que nos llegue la muerte, solo ganancia tendremos, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aceptado a Cristo y por lo que yo sé, por medio de Tiempo de Adoración, buscarán una iglesia y también te aceptarán. Aleluya, Dios. Gracias te damos, Padre, que de verdad podemos vivir en Cristo y también recibir la ganancia, Dios. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es vivir en abundancia en ti, Dios? Y gracias, Señor, de mi corazón te quiero dar en esta hora. Gracias por aquellos televidentes. Gracias por todos los que nos sintonizan. Gracias por sus vidas, Dios, que ellos también escogerán para vivir en Cristo, para recibir la ganancia que tú nos vas a dar al final del camino. Tu plenitud es grande porque el mundo grande es. Lugares hay en todas partes. Y muchos son los que son correteados por los que todavía no reconocen a Cristo como Salvador. Pero hay muchos que a lo mejor han perdido la vida, pero la han perdido en Cristo y han sido salvos. Sé tú uno más. Por eso agradecemos a Dios a todos los que hoy van a aceptar a Cristo, a los que pronto irán a las iglesias y dirán: te acepto, Cristo, te acepto en mi alma. Acéptalo hoy en tu casa y dile: Dios Todopoderoso, en ti soy feliz. Y como los esposos de la cruz así buscan de Cristo, así traen la palabra de Cristo, a plenitud su amor llegará a tus hogares, a tu carro, a tu casa, a tu trabajo, a donde tú estés, porque Tiempo de Adoración también te trae el amor puro de Cristo en plenitud. Sí, porque tiempo de adoración es el tiempo perfecto que llegamos a sus casas, y por eso queremos bendecir en esta hora, Padre, y agradecerte, Dios, que tú expanderás nuestro territorio, Dios, que tú harás grandes cosas a través de tiempo de adoración, y que tiempo de adoración será una bendición para esas almas, será una bendición para todo el mundo que lo ve, Dios. Cosas grandes tú harás, lo declaramos en esta hora, Dios, y te damos toda honra y gloria, Dios. Toda alabanza sea dada a tu nombre, Padre. Que sea todo en la plenitud del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias a ustedes por acompañarnos cada día, no importa dónde estén, o si nos escuchan por radio, o nos ven por televisión, o nos siguen por YouTube, o por nuestra página web, o por donde quiera que ustedes estén. Gracias, que Dios tiene la plenitud del amor para cada uno de ustedes. Sí, amén, porque el amor de Dios es grande, porque lo dice en su palabra, en Juan 3:16, que Él amó tanto el mundo que mandó a su único Hijo, para quien quiera creer en Él pueda recibir vida eterna. Cree en Él para que tú puedas experienciar el gran amor del Padre, el gran amor de su Hijo Jesucristo y el gran amor de su Espíritu Santo. Que Dios bendiga al pastor Liberia, Kenneth Liberia, que lo bendiga a él y a su familia, a todos, y que Dios siga abriendo camino para él. Amén. Vamos a finalizar en el día de hoy deseándoles a ustedes lo mejor. Vamos a finalizar con una hermosísima alabanza. Sí, una muy bonita alabanza, pero con una agrupación también. Mi esposo escogió unas alabanzas con unos nombres muy raros, pero bueno, es para bendecir al corazón de Dios y a ustedes televidentes. Disfrútenlo. A continuación disfruten de Lion, que el nombre es RFC y definitivamente plenitud. Este es tu Tiempo de adoración. Dios te bendiga. Amén.
cielo y puedo sentir y que tú estás allí, como la luz que ilumina, amor que no termina, solo para mí. Plenitud es la que siento cuando le doy un beso a mi amada, y alabanza elevo a ti, porque siempre, siempre estás allí. Quiero ir más allá de lo que pueda imaginar. Quiero ser como tú y no fallar jamás. Dar amor sin condición, y tal como lo haces tú, Dios, en ti puedo ver. Oh, 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 yeah. Tu amor es un perfume y agradable a mi ser. Ya quiero estar contigo y alabarte hasta el amanecer. Tener pláticas profundas, darte un abrazo y llorar sin poderme contener. Decir: este es mi Dios, este es mi Rey, ahora estoy junto a Él. Quiero ir más allá de lo que pueda imaginar. Quiero ser como tú y no fallar jamás. Dar amor sin condición, tal como lo haces tú, Dios, en ti puedo ver. Oh, 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 yeah. Dar amor tal como lo haces tú, Dios, en ti puedo ver. ¡Arriba! Tiempo de adoración.